aquí tenemos de invitado a Miguel Enrique Otero, presidente de la Editorial Nacional de Venezuela, y nos acompaña también Pablo Morales, quien es profesor de Historia de la UCR y tiene otra lectura sobre lo que acontece en los medios de comunicación en Venezuela. Bienvenidos a ambos. Buenos días. Buenos días. Don Miguel, ¿cuál es la situación y el balance que hace usted, particularmente qué es lo que está aconteciendo en Venezuela con el diario El Nacional? Bueno, todo lo que está pasando es producto de algo que ellos llaman hegemonía comunicacional, que está en el Plan de la Patria, que es ir reduciendo la libertad de expresión a su mínima expresión para llegar al modelo cubano en el largo plazo. Y para eso han diseñado muchas estrategias que van desde la agresión física, la aplicación de leyes que han ido aprobando para cerrar estaciones de radio y estaciones de televisión y cadenas de radio. Se cerraron Radio Caracas Televisión, están utilizando la represión administrativa, tanto publicitaria como tributaria, las cadenas del presidente, de Diosdado Cabello, para insultar, amenazar a los comunicadores, asustarlos, muchos se van, y eso ha generado una autocensura gigantesca en radio y televisión, de tal manera que en Venezuela el 40% del territorio solo tiene acceso a medios oficiales, y con los medios impresos pues está todo tipo de mecanismos judiciales, y por supuesto lo último que han hecho es no permitir que importemos papel prensa. Nosotros hemos sobrevivido gracias a la solidaridad internacional que nos ha prestado papel de muchos países, entre ellos la Nación de Costa Rica, uno de los periódicos. Entonces el periodismo libre en Venezuela se ha reducido a el Nacional, que es el único periódico nacional que queda, y algunos periódicos regionales que todavía han podido sobrevivir, pero con el tema del papel y acosados por los tribunales. O sea, ese pilar fundamental de la democracia, que es la libertad de expresión, en Venezuela prácticamente no existe. ¿Cuál es ese limitante en el contenido? ¿Por qué es que se da esa censura? Tal vez acá cuesta mucho entender el concepto, ¿verdad?, de censurar un medio de comunicación para la gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de Canal 13. Ese contenido de cada medio de comunicación, ¿qué tiene que ser? ¿Existen normas, leyes? No, es que no funciona así. Eso lo hacían las dictaduras tradicionales bananeras, que censuraban y ponían un censor en el periódico, esto no se puede publicar. Ellos no, ellos es la retaliación posterior. O sea, nosotros no tenemos censura, somos el único periódico que queda que informa. O sea, el único periódico nacional y en radio y televisión que saca las colas de los automercados o el tema de la frontera con Colombia somos nosotros. Entonces, eso funciona de tal manera que van arrinconando el periodismo libre. Entonces la capacidad que tenemos nosotros de circular es muy reducida, y el resto de los periódicos también han comprado los grandes periódicos con dineros públicos, lo cual son compras fraudulentas. Los otros dos periódicos grandes que existían, que eran El Universal y Últimas Noticias, los compró el gobierno y ahora son periódicos oficialistas. Entonces, nosotros publicamos, hacemos prensa independiente, pero somos los únicos que quedamos, porque ellos han ido cerrando todas las válvulas del periodismo libre. Don Miguel, y ya para pasar también con Pablo, nada más saber un poco, ¿se ha acudido a alguna instancia, se puede acudir a instancias internacionales? Hablamos tal vez del tema de derechos humanos, derechos a la información. Todas las instancias internacionales que tienen que ver con libertad de expresión tienen sobre Venezuela un bombillo rojo. O sea, esto es algo, pero ¿qué pueden hacer? Salvo denunciarlo y presionar al gobierno por las vías de opinión pública y por los organismos multilaterales. Pero ya es una realidad que la conocen en el mundo entero, el tema de la libertad de expresión en Venezuela. Pablo. Sí, tal vez a mí me gustaría debatir un poco el tema. Primero, a mí me parece interesante esto de la libertad de prensa, cómo se mide, ¿verdad? Yo no sé si cualquier televidente en este momento, aprovecho para saludarlos, agradecerles el espacio, pone en Google María Corina Machado, conferencia de prensa en Caracas, verá fotos de María Corina con por lo menos 10 micrófonos de diferentes medios, si no es que más. Entonces, hay conferencias de prensa de partidos oficialistas en Costa Rica que no tienen 10 micrófonos de distintos medios de comunicación. Entonces, cuando se habla de libertad, de limitaciones a la libertad de expresión, uno no entiende
a qué se están refiriendo. Si hay personas que tienen la atención de los medios de comunicación, no solo nacionales en Venezuela, sino internacionales, son los personajes de la oposición. Leopoldo López, María Corina Machado, el mismo Enrique Capriles, que ahí hay que hacer una diferencia. Los medios de comunicación en Venezuela bajan o suben la imagen de los opositores dependiendo de la línea de los opositores. Por ejemplo, hay una línea de opositores que es desestabilizadora del gobierno y hay otra línea de opositores que se mantiene en los marcos del régimen democrático. Si ustedes notan la popularidad que tuvo Enrique Capriles la tuvo hasta que él decidió aceptar el resultado de las elecciones donde gana Nicolás Maduro y llamó al pueblo a hacer una oposición responsable y aceptar ese resultado. En el momento en que Capriles hace eso, baja la atención de los medios de comunicación hacia Capriles y sube la atención hacia Leopoldo López y María Corina Machado, que son dirigentes de la oposición que le apuestan a planes más desestabilizadores. Por ejemplo, Leopoldo López fue el que acompañó una manifestación que terminó destrozando la portada de la Procuraduría General de la República en Venezuela. Que estén de acuerdo o no, yo creo que en este país nadie, digamos, toleraría una afrenta así a una institución pública. Entonces es muy relativo. Con el tema de la importación de papel, pues es extraño porque Venezuela es un estado muy particular. Venezuela es un estado que depende, no en el tiempo de Chávez, sino muchísimo antes, de la importación de todo tipo de productos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un estado muy eficiente que produce 98 de los $100 que ingresan al país y se los da a sectores empresariales para que importen. Muchos de esos sectores han abogado por retener ciertos productos como parte de una guerra económica y no nos extrañaría, don Miguel, que parte de esa estrategia sea retenerle el papel a la prensa. Se ha hecho con el papel higiénico. Pero, por ejemplo, usted va a un McDonald's en Venezuela hoy y encuentra Coca-Cola, encuentra papas fritas, pero no encuentra papel higiénico en un país que todo lo importa la empresa privada, excepto ciertos alimentos de primera necesidad que sí los importa el gobierno. Entonces, es muy extraño porque es un país con muchas complejidades y donde confundir problemas, digamos, de la propia estructura económica que tenga Venezuela con censura o libertad al derecho de expresión, pues es complicado. Usted ahora lo mencionaba, que al pueblo costarricense le cuesta entender eso de la censura. Bueno, yo creo que ni tanto. Recordemos en las pasadas elecciones que La Nación contrató una encuesta y decidió no tirarla, decidió no lanzarla. Pues eso, un pueblo es censura. Es decir, toda la campaña que se ha hecho en diferentes momentos donde la prensa y los medios de comunicación de Costa Rica se han prestado para ver solo una cara de la moneda, pues yo creo que el pueblo está empezando a entender que sí, que los costarricenses sí entendemos de censura y que sí que la vivimos. A mí me alegra que don Miguel diga que el Nacional no tiene censura, que ellos publican tal y como ellos definen su línea editorial, porque eso en muchos medios de este país pues no es así. Miguel Enrique Otero. Bueno, qué bueno que saque el ejemplo de María Corina Machado. María Corina Machado, no sé en qué rueda de prensa tendrá micrófono de la televisora nacional, de las televisoras nacionales, pero ya no salen las televisoras nacionales. La pueden llamar y ya te lo va a constatar. Cuando ya da una rueda de prensa tiene el micrófono de CNN, de NTN 24, de RCN, de los que tienen corresponsales allá y probablemente del Nacional. Pero no hay un medio de comunicación en Venezuela que publique una rueda de prensa de María Corina Machado. Eso no existe. Pero además en la televisión venezolana no sale jamás una cola en automercado, un saqueo en automercado, el tema del que está pasando con Colombia, donde la gente sale, como ha salido, que salen, claro, ustedes lo ven en las imágenes, pero ¿cómo lo ven? CNN, NTN 24, RCN y lo que mandan las agencias que lo publican los canales costarricenses, pero en Venezuela eso no sale en la televisión, hay un blackout total de las noticias. En el caso de las importaciones, sí podríamos decir que allá el gobierno trata de defenderse de lo que está pasando con eso que ellos llaman guerra económica, llevando un poco la imagen a lo que sucedió con Allende en el 73, donde había una guerra económica. Pero es que en Venezuela
el 70% de los alimentos los importa el gobierno, los distribuye el gobierno y los vende el gobierno. Entonces la guerra económica será entre ellos, porque no el sector privado, ellos lo han desmantelado en lo que es alimentos. En lo que es papel periódico, todo el papel periódico se importa, no hay en Venezuela, y eso es una cosa súper controlada. Las bobinas de papel entran, están controladas por el CENIAT, que es el organismo de los impuestos, está controlada en relación a las divisas que se dan para el papel, y en Venezuela los únicos que importan papel es un monopolio que tiene el gobierno, que se llama el Fondo Maneiro, y el Fondo Maneiro importa directamente y le vende a los periódicos que son complacientes con el gobierno o a los periódicos oficialistas. Nosotros tenemos 2 años que no nos autorizan una bobina de papel. ¿Qué ha dicho el gobierno? Es que ellos negocian con el papel. No, ¿con cuál papel? Si nosotros vamos a importar papel. Ellos se defienden de los atropellos que están haciendo con ese tipo de argumentaciones. Y yo lo digo, en el caso de la libertad de expresión, nosotros seguimos publicando, pero somos un periódico que tiene una circulación restringida, sin papel, con papel prestado, y todos los demás periódicos nacionales son periódicos del gobierno. Todas las televisoras, todas las radios o son autocensuradas o son oficialistas. En Venezuela la libertad de expresión se reduce a un pequeño espacio. Se hablaba ahora de violencia física, atemorización hacia los periodistas. ¿Ha vivido el Nacional esto? ¿Tienen ustedes algunos colegas que hayan vivido? ¿Usted mismo personalmente? Exacto. Bueno, sí, nosotros una vez nos asaltaron al periódico y según ellos era el pueblo espontáneo. Entonces una manera de decir, pero venían en autobuses de la alcaldía, no era tan espontáneo. Nos pusieron una bomba, la persona que puso la bomba la agarró la policía y la soltaron a las 2 horas. Yo creo que es el terrorista que menos tiempo ha pasado en una cárcel en la historia de la humanidad. Pablo Morales. Sí, yo quería retomar el tema que Miguel plantea sobre la frontera, que últimamente ha estado como muy sonado. El problema que es... no hay cobertura, digamos, de los diarios nacionales sobre los temas de las colas y los temas de la frontera. Exacto. Colombia, el conflicto. Es muy interesante, vamos a ver. Yo venía diciéndolo de esta burguesía, digamos, que se ha, digamos, categorizado socialmente como una burguesía parasitaria, porque no es una burguesía que produce, que tiene iniciativas, que exporta, sino que simplemente recibe los dólares de vender petróleo y hace con ello lo que desee. Entonces, por ejemplo, el tipo de cambio ahorita para importar alimentos está en 6 bolívares por dólar. Entonces, hay sectores que importan o compran en Venezuela esos productos alimenticios y los van por la frontera de Colombia a vender a Colombia. Y con lo que usted compra 2 kilos de arroz en Colombia, con peso colombiano, compra 60 kilos en Venezuela. Y entonces lo que hacen es aprovecharse del tipo de cambio, cambian el dólar en Colombia, se meten con los dólares a Venezuela, lo cambian a 600 bolívares por dólar y ahí es donde hacen el negocio. Entonces, eso es un problema serio para la economía venezolana, ¿verdad? No estamos hablando de las personas, por ejemplo, que aquí en Panamá pasan y compran su diario en Panamá y se regresan a su casa en Costa Rica. No, estamos hablando de mafias, de grupos organizados que le hacen un gran daño a Venezuela. La gasolina, por ejemplo, en Venezuela, y con $1 llenas el tanque de tu carro. Entonces, pasan la gasolina a Colombia y en Colombia la venden a $1.50 el litro. Un día que estuvo cerrada la frontera en el Táchira, le ahorró a PDVSA 1 millón de litros de combustible. 1 millón de litros. Eso al mes son 30 millones de litros. Y si Venezuela exporta ese combustible, que en el mercado internacional está a $1.50, puede representar 47 millones de dólares en un mes y 550 millones de dólares en un año. Esas son cifras en dólares que el Estado venezolano está perdiendo porque hay una gente poco patriota, contrabandistas, que en este país estamos pasando por un debate contra el contrabando, y ese problema del contrabando en la frontera colombiana, que tiene que ver, eso digámoslo así,
parte algunos funcionarios estatales venezolanos que se corrompen, estamos de acuerdo, pero lo principal es un crimen organizado que contrabandea en esa frontera y que lamentablemente ha tenido que llegar a la situación de que Venezuela ha decidido cerrar su frontera para proteger su economía nacional. Pero es una medida que en el marco de la soberanía está tomando Venezuela, tanto como nosotros acabamos de aprobar nuestra ley contra el contrabando. Miguel, a modo de cierre. Bueno, el que yo sepa, los únicos que han apoyado lo que ha hecho Venezuela con la frontera con Colombia ha sido la FARC, que hizo un comunicado en defensa de la soberanía venezolana. Ahora, lo que sí tengo que decir es que las cifras se quedan cortas. Con un tanque de gasolina aquí en San José no llena 60 tanques, llena 6.000 tanques de gasolina en Venezuela, 6.000 con uno. Y el kilo de harina de trigo que se vende en Venezuela, ese harina de trigo, que además es importada de Nueva Zelanda, en Colombia se vende 600 veces más caro. O sea, son unas diferencias abismales de una política totalmente catastrófica que ha llegado a esto, donde el dólar controlado está a 6.30 y el dólar libre está a 700. En los peores años de la Unión Soviética, con el mercado negro, eso hubo, la diferencial cambiario era de 10 a 140, que era una brutalidad. Aquí estamos hablando de 6 a 750. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, toda la importación de alimentos en un 70 o un 80% lo hace el gobierno. Son empresas estatales, no es la burguesía parasitaria, es el gobierno. Y lo que queda que hace el sector privado se distribuye con un funcionario del gobierno dentro del camión, o sea, un soldado dentro del camión, lo que distribuye Polar o otras empresas. Entonces, todo eso está controlado por el gobierno. Y por supuesto, con ese diferencial cambiario no son mafias. Un pescador que se gana $100 a la semana pescando en el Caribe, si llena su pequeño barco de gasolina, harina, cosas todas importadas y lo lleva a Aruba, se gana no $100, se gana $10.000. Entonces han creado una economía que estimula el contrabando de extracción de la gente común y corriente en un país donde no hay trabajo y donde han desmantelado el sector privado. Entonces el tema del contrabando de extracción no es por Cúcuta. Cúcuta es un punto. La frontera con Colombia tiene 1.000 kilómetros y es una frontera libre prácticamente. No hay el muro que tienen los americanos con México. Ahí sale y entra la gente por unos ríos y lo ven en las películas, en las noticias. Pero además está toda la frontera con Aruba, Curazao, Bonaire, Trinidad, San Martín, que son viajes de 2 horas, de 3 horas en un barco, que van barcos llenos de mercancía. Y además está la frontera con Brasil, donde todos los productos salen hacia Brasil. O sea, lo de Colombia habría que estudiarlo bien cómo entra eso dentro de la geopolítica. Pero el tema es el desastre de la economía venezolana, donde además hay un 60% de desabastecimiento de los productos básicos, donde hay una inflación que pasa del 200%, que es la inflación más grande del mundo, y donde ya estamos entrando en una emergencia humanitaria. O sea, yo no sé cómo le van a explicar al mundo entero que el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo entra en una crisis humanitaria como la que tenía Haití, la que tuvo Haití cuando el huracán hace algunos años. Y sobre todo esto se informa en Venezuela. Lo informamos nosotros. Sí, pero Más nadie. Vamos a ver, las portadas de los diarios en Venezuela tienen un debate interesantísimo, tanto entre medios opositores como medios oficialistas. No hay medios opositores, hay un medio opositor. Vea, hay varios medios opositores. Lo que pasa es que usted está hablando solo o de señal televisiva o de señal... ¿Cuáles son los medios opositores? O medios impresos. Pero usted ve muchos foros en internet, muchos blogs, muchas páginas de sectores opositores que publican libremente, y que en Venezuela no es como en China, que ciertas páginas están censuradas porque ellos tienen acceso a eso. Modificaron la ley, hay 2.000 páginas que están bloqueadas por el gobierno, han bloqueado a NTN 24 en el cable, le están haciendo un procedimiento a CNN para que no transmita por el cable, sí, pero también van contra la red. Sí, pero don Miguel, yo lo que le digo es que el pueblo venezolano es un pueblo introducido en su debate político y tiene visiones de los dos lados, y no es un pueblo ignorante
que está aislado de las diferentes realidades. Si hay un pueblo en este continente que debate políticamente y en las calles se ve en muchos sectores, es el pueblo venezolano. En la calle se ven las colas. Que está permanentemente informado y que debate su situación política todos los días y que realiza acciones políticas todos los días. Ojalá muchos pueblos latinoamericanos estuvieran tan informados como está el pueblo venezolano, tuvieran tanta información de distintos puntos de vista como está el pueblo venezolano. El problema de otras latitudes latinoamericanas es que siguen viendo solo una cara en la moneda, pero en Venezuela eso ya no. Ya tienen distintos puntos de vista y me parece que eso es lo importante de rescatar. ¿A modo de cierre? Bueno, a modo de cierre, te puedo decir que Venezuela es un país que está en una crisis espantosa, que toda esa línea emancipadora de Chávez, que repartió la renta petrolera cuando el dólar petrolero fue aumentando $10 cada año, eso que fue un elemento, digamos, de conquistar mentalidades en el mundo entero porque había realmente una redistribución hacia los sectores populares. En estos momentos los sectores populares regresaron a un nivel de vida peor al que tenían cuando Chávez llegó al poder, porque eso no tuvo una contrapartida productiva, sino que fue simplemente dádiva. Y Venezuela está en una crisis absolutamente terrible. La popularidad del gobierno está por debajo del 20%, que en Venezuela es terrible porque cuando hay un régimen autoritario las encuestas asustan a la gente, entonces si dicen 20% debe ser 15 o menos, y Venezuela está entrando en algo que yo no sé cómo se lo van a explicar al mundo entero cuando veamos lo que está pasando allá. Bueno, muchísimas gracias a Miguel Enrique Otero, presidente de la Editorial Nacional de Venezuela, Pablo Morales, profesor de la Universidad de Historia de la Universidad de Costa Rica. Vamos a ir a una pausa, ya venimos con más.